La inseguridad es como una sombra que persigue silenciosamente a muchas personas, afectando profundamente la manera en la que se expresan, interactúan y conectan con el mundo que las rodea. Sin importar lo seguros que parezcan por fuera, su lenguaje corporal y verbal suele revelar detalles sutiles pero poderosos. Observando cuidadosamente, podemos identificar patrones claros que desnudan sus miedos más profundos, inseguridades ocultas que intentan disimular desesperadamente tras una fachada aparentemente confiada. Una característica clave que delata a una persona insegura es la constante búsqueda de aprobación en su forma de comunicarse. Por ejemplo, suelen finalizar sus frases con preguntas como ¿verdad? ¿Cierto? O ¿me entiendes? No porque realmente necesiten confirmación, sino porque dudan profundamente de la validez de sus palabras. Este pequeño hábito, aunque parezca insignificante, refleja una inseguridad profunda, la incapacidad para confiar en su propio criterio, buscando constantemente validación externa. Otra señal delatora se observa en el tono de voz. Las personas inseguras tienden a hablar más bajo o de forma vacilante, como si cada palabra que pronuncian les estuviera causando un esfuerzo considerable. Su volumen suele bajar cuando están frente a figuras de autoridad o en situaciones donde se sienten evaluadas. Este comportamiento surge del miedo al juicio, temiendo equivocarse o decir algo que pueda ser considerado inadecuado, mostrando así claramente cómo su autoconfianza está condicionada por las circunstancias y la percepción ajena. También resulta revelador el uso excesivo de disculpas, incluso cuando no son necesarias. Una persona insegura podría pedir perdón repetidamente por errores insignificantes o incluso por situaciones que no dependen directamente de ella. Este exceso de disculpas no es cortesía genuina, sino un mecanismo defensivo que emplean para minimizar posibles conflictos o evitar cualquier crítica, exponiendo así una autovaloración frágil y un temor permanente a ser juzgados negativamente. A nivel no verbal, la inseguridad suele manifestarse en gestos como evitar la mirada, encogerse de hombros con frecuencia o cruzar los brazos como protección frente a los demás. La mirada huidiza es quizás una de las señales más comunes. Una persona insegura suele desviar sus ojos rápidamente cuando establece contacto visual directo. Este comportamiento indica una incomodidad latente con la conexión interpersonal, directa, dejando claro un sentimiento interno de vulnerabilidad o temor a ser transparentes ante los demás. Algo igualmente revelador es la dificultad para aceptar cumplidos o reconocimiento. Cuando se les hace una observación positiva, tienden inmediatamente a minimizarla o incluso negarla con frases como «fue suerte» o «cualquiera podría haberlo hecho». Lejos de reflejar humildad, este patrón revela una profunda inseguridad personal, mostrando claramente cómo sus creencias negativas sobre sí mismos les impiden aceptar que poseen virtudes o talentos dignos de reconocimiento. Por otro lado, el lenguaje de las personas inseguras a menudo está plagado de dudas, titubeos y pausas prolongadas antes de responder. Este comportamiento evidencia que están procesando excesivamente sus palabras antes de hablar, preocupados constantemente por la imagen que proyectan o el impacto que podrían tener sus declaraciones. Esa autocensura permanente limita su espontaneidad y termina por transmitir a los demás una sensación de debilidad y falta de claridad en sus convicciones. Asimismo, es frecuente observar en ellas la necesidad de justificar continuamente sus acciones y decisiones, incluso cuando nadie lo ha pedido. Explican en exceso cada paso que dan, cada elección que toman, intentando protegerse de críticas anticipadas o evitar interpretaciones negativas. Este hábito delata una clara falta de seguridad en su propio criterio y refuerza la imagen de una persona que constantemente siente la necesidad de defenderse, incluso sin un ataque real o una situación de cuestionamiento genuino. Las personas inseguras suelen tener además un vocabulario cargado de expresiones limitantes como «no puedo», «no creo que sea capaz» o «no sé». Estas frases
repetidas como mantras negativos, funcionan como autorrealizaciones proféticas que limitan su potencial. Reflejan un diálogo interno cargado de autocrítica y desconfianza en sus capacidades, que se manifiesta inevitablemente en su comunicación externa, afectando negativamente la percepción que los demás tienen de ellas. La necesidad constante de comparación es otro rasgo revelador del lenguaje de las personas inseguras. Frecuentemente mencionan los logros de otros como referencia para medir sus propias acciones o éxitos. Esta comparación constante no es más que una manifestación explícita de inseguridad, ya que, en lugar de enfocarse en su propio crecimiento, se mantienen atrapadas en un círculo destructivo donde nunca se sienten suficientemente buenas, perpetuando así un lenguaje y comportamiento que continuamente las delata ante los demás. Una manera evidente en que la inseguridad se filtra a través del lenguaje es mediante el uso excesivo de excusas ante cualquier resultado inesperado o adverso. Cuando algo no sale como esperaban, suelen culpar rápidamente a factores externos o circunstancias ajenas, buscando protegerse de cualquier responsabilidad personal. Este hábito revela la fragilidad con la que enfrentan las dificultades, mostrando claramente que la idea de asumir errores les resulta aterradora, porque creen erróneamente que eso les hace vulnerables o poco valiosos. Del mismo modo, las personas inseguras tienden a evitar tomar decisiones importantes o se muestran dubitativas y lentas al hacerlo. Este temor profundo a equivocarse se refleja claramente en frases como «déjame pensarlo más», «no estoy seguro aún» o «¿tú qué harías?». Estas expresiones pueden parecer inofensivas, pero esconden un miedo constante a asumir riesgos. La indecisión prolongada revela una falta de autoconocimiento y una excesiva dependencia de la opinión ajena, exponiendo la inseguridad oculta detrás de cada paso que dan. Otra característica destacable es que estas personas tienden a ser excesivamente autocríticas, manifestando públicamente sus defectos o debilidades en conversaciones cotidianas. Se adelantan a las críticas de los demás haciendo comentarios negativos sobre sí mismas, creyendo erróneamente que esta actitud las protege del juicio externo. Sin embargo, lo que en realidad transmiten es inseguridad y una baja autoestima evidente, reafirmando a los ojos de los demás los defectos que tanto temen exhibir. El lenguaje corporal también juega un papel fundamental en revelar inseguridad. Personas que constantemente se tocan el rostro, se muerden las uñas o manipulan nerviosamente objetos durante conversaciones importantes, demuestran ansiedad interna y preocupación excesiva por lo que los demás puedan pensar. Estos gestos involuntarios, lejos de pasar desapercibidos, comunican claramente al entorno que se sienten incómodas en situaciones sociales, delatando una profunda inseguridad que intentan ocultar sin éxito. Una señal adicional es la necesidad de llenar silencios incómodos con conversaciones superficiales o trivialidades. Muchas veces, las personas inseguras no soportan la tensión de un silencio prolongado, interpretándolo erróneamente como desaprobación o desinterés por parte de quienes les rodean. Este intento desesperado por llenar el vacío revela una ansiedad social profunda y una baja tolerancia a situaciones incómodas, mostrando al mundo claramente la fragilidad emocional que subyace en su comportamiento. Además, las personas inseguras frecuentemente adoptan una postura defensiva cuando reciben críticas constructivas. En lugar de aceptar los comentarios y considerarlos una oportunidad de mejora, reaccionan con justificativos o incluso con enojo y frustración. Esta reacción defensiva expone una profunda inseguridad, ya que interpretan la crítica como un ataque directo a su identidad, revelando lo frágil que es la imagen que tienen de sí mismas y cuánto necesitan protegerla. Igualmente revelador resulta el hábito de hablar excesivamente sobre sí mismos, destacando exageradamente sus logros o buscando impresionar con relatos personales para ganarse la aceptación de los demás. Aunque pareciera un intento de mostrar confianza, en realidad esto denota una profunda necesidad de validación externa, una búsqueda desesperada por reconocimiento y aprobación
que solo pone en evidencia cuán inseguros se sienten realmente sobre su valor personal. El uso recurrente de expresiones condicionadas tales como quizá, probablemente o no estoy totalmente seguro, revela también inseguridad en la comunicación cotidiana. Estas palabras indican claramente una falta de convicción profunda en sus propias opiniones y juicios, mostrando al interlocutor que sus pensamientos carecen de fuerza y solidez. Este tipo de lenguaje los coloca automáticamente en desventaja frente a los demás, quienes pueden interpretar su falta de certeza como debilidad o incompetencia. Algo muy característico de las personas inseguras es la constante necesidad de comprobar cómo reaccionan los demás ante sus palabras, observando con atención excesiva los gestos y expresiones faciales de quienes los escuchan. Esta hiperobservación refleja una profunda desconfianza hacia su propia comunicación, siempre atentos a señales que puedan indicar desaprobación o rechazo, confirmando así una inseguridad latente en la manera en que se perciben a sí mismas y cómo creen que los demás las perciben. La resistencia constante a salir de su zona de confort en la interacción social también es un lenguaje claro de inseguridad. Se mantienen en entornos conocidos, conversaciones predecibles y círculos cerrados de amistades, porque temen profundamente ser rechazados en contextos nuevos o desconocidos. Esta actitud limita severamente su crecimiento personal y social, reforzando así el círculo vicioso en el que la inseguridad controla su vida y sus relaciones. Una clara evidencia de inseguridad es cuando las personas tienden a adoptar opiniones ajenas rápidamente, incluso si contradicen su propio pensamiento inicial. Este comportamiento indica una fuerte dependencia emocional hacia la aprobación social y sugiere que temen profundamente destacar por mantener ideas contrarias o menos populares. Al hacerlo, dejan claro que su autoestima se encuentra condicionada al reconocimiento externo, mostrando su dificultad para sostener una identidad propia y auténtica. Otra manifestación común se da en el patrón constante de hablar negativamente sobre los demás con el objetivo de desviar la atención sobre sus propias debilidades. La crítica destructiva hacia otras personas suele ser una manera inconsciente de protegerse, intentando sentirse menos vulnerables al poner la lupa en errores ajenos. Sin embargo, este tipo de actitud termina por evidenciar precisamente aquello que intentan ocultar: su profunda inseguridad y su miedo a ser criticados o juzgados de la misma manera. Es habitual también observar cómo las personas inseguras repiten constantemente la frase «es que soy así» para justificar sus limitaciones o comportamientos problemáticos. Esta afirmación no refleja aceptación genuina de sí mismos, sino una excusa fácil para evitar enfrentar la incomodidad que genera el cambio personal. Al negarse a asumir la responsabilidad sobre sus conductas, demuestran al mundo la fragilidad de su confianza interna y la dificultad real que tienen para modificar sus circunstancias. En situaciones sociales, otro indicio notable de inseguridad es cuando una persona constantemente interrumpe o se adelanta en la conversación para mantener el control sobre el diálogo. Este comportamiento, lejos de reflejar dominio o liderazgo, evidencia un profundo temor a quedar excluidos, olvidados o ignorados. La necesidad de monopolizar la atención del grupo proviene precisamente del miedo constante a que sus ideas sean rechazadas o minimizadas por otros, exponiendo así su falta de seguridad personal. Otra clara señal de inseguridad radica en la dificultad para establecer límites personales. Quienes temen decepcionar o perder la aprobación de los demás frecuentemente dicen sí a cosas que realmente desean rechazar, lo que provoca malestar interno y frustración constante. Esta incapacidad para defender claramente sus propias preferencias y deseos revela cuán vulnerable es su autopercepción y cómo su necesidad de aceptación supera incluso su bienestar emocional. También puede notarse inseguridad cuando alguien expresa excesivamente preocupación por eventos futuros o hipotéticos que aún no suceden, anticipando consecuencias negativas sin una base real. Frases como
¿y si pasa algo malo? O seguro que voy a fallar, son comunes en su vocabulario cotidiano. Este tipo de lenguaje revela claramente una mentalidad catastrófica, caracterizada por un temor persistente a no poder controlar las circunstancias, algo típico en quienes dudan profundamente de su capacidad para enfrentar desafíos. En conversaciones cotidianas, las personas inseguras suelen repetir constantemente los mismos argumentos, insistiendo en puntos ya aclarados o comprendidos por los demás. Este comportamiento refleja la ansiedad de sentirse incomprendidos o no escuchados adecuadamente, evidenciando inseguridad respecto a cómo están siendo percibidos por quienes les rodean. La insistencia excesiva, en vez de reforzar su mensaje, termina por mostrar claramente sus dudas internas sobre la eficacia de su comunicación. Además, es común encontrar personas que recurren constantemente a exageraciones o incluso mentiras para impresionar o mantener la atención social. Este hábito delata una inseguridad subyacente, pues refleja una percepción distorsionada de que su verdadero yo no resulta suficientemente interesante o valioso para ser aceptado por los demás. La necesidad de inventar historias o embellecer detalles revela claramente un vacío emocional y una profunda inseguridad sobre su identidad real. Asimismo, la inseguridad puede verse reflejada en el uso excesivo de humor o sarcasmo como mecanismos defensivos. Estas personas suelen recurrir a bromas o comentarios sarcásticos para esconder emociones verdaderas, especialmente en momentos incómodos o difíciles. Aunque pueda parecer ingenioso o divertido superficialmente, este comportamiento revela miedo profundo a expresar sentimientos auténticos o vulnerabilidad emocional, mostrando claramente la inseguridad que intentan ocultar detrás de una máscara humorística. La frecuente autocomparación con versiones anteriores de sí mismos también es un signo notable de inseguridad. Constantemente mencionan lo que eran capaces de hacer en el pasado, añorando una versión supuestamente mejor o más valiosa. Este tipo de lenguaje revela una baja aceptación personal en el presente, evidenciando claramente un miedo profundo a enfrentar sus circunstancias actuales, donde sienten que no alcanzan las expectativas propias o ajenas. Otra forma en la que la inseguridad se manifiesta es a través de una preocupación excesiva por la apariencia física o la imagen externa. Las personas inseguras suelen invertir mucho tiempo y energía en cómo se ven, no por gusto o estilo personal, sino por miedo a ser percibidas como menos. Su lenguaje está plagado de frases como «me veo mal hoy», «esto no me queda bien» o «seguro piensan que estoy desarreglado». Esta obsesión no tiene que ver con vanidad, sino con una necesidad constante de validación visual que refleja una autoestima tambaleante. También es evidente la inseguridad cuando una persona tiende a minimizar sus logros delante de los demás. Aunque hayan conseguido algo admirable, suelen restarle importancia o atribuirlo a la suerte. Dicen cosas como «no es gran cosa» o «cualquiera podría haberlo hecho». Este patrón de comunicación indica una autoimagen débil, donde el reconocimiento propio está condicionado por el miedo a parecer arrogante o ser cuestionado, cuando en realidad es la falta de seguridad lo que les impide abrazar su propio éxito. El miedo a incomodar a otros es otra gran señal de inseguridad, especialmente visible en cómo una persona formula sus ideas. Tienden a suavizar sus opiniones con frases como «solo es una idea» o «no sé si estoy en lo correcto, pero…», incluso cuando tienen razón. Este tipo de expresiones buscan protegerse del rechazo antes de que ocurra, revelando una autoevaluación débil y una urgencia de no molestar que a menudo lleva a que sus ideas sean ignoradas o no tomadas en serio. Una actitud que también los delata es la hipervigilancia emocional. Las personas inseguras analizan cada gesto, cada palabra y cada silencio de quienes las rodean. Piensan demasiado en lo que otros querrán decir o si algo habrán hecho mal. Este tipo de análisis constante no solo genera ansiedad, sino que evidencia una percepción interna de no ser suficientes o de estar siempre en riesgo de caer mal. Su lenguaje entonces se llena de dudas, interpretaciones erróneas
y frases cargadas de inseguridad emocional. Incluso en el uso de las redes sociales, la inseguridad se vuelve evidente. Publican contenido no tanto por compartir, sino para recibir aprobación inmediata. Si no obtienen los me gusta esperados, borran la publicación o se sienten afectados. Esto muestra cómo su valor personal depende de la respuesta del entorno. En conversaciones sobre sus redes, suelen mencionar obsesivamente cuántos seguidores tienen, o si a la gente le gusta lo que suben, revelando la dependencia emocional que tienen de esa validación externa. Finalmente, las personas inseguras muchas veces adoptan actitudes perfeccionistas, pero no como un deseo genuino de superación, sino como un mecanismo para evitar el error a toda costa. Quieren tener todo bajo control, y cualquier pequeño fallo lo sienten como una catástrofe. En su lenguaje esto se refleja con frases como «si no lo hago perfecto no vale la pena» o «no puedo fallar en esto». Esta presión desmedida no es sinónimo de ambición, sino una señal clara de inseguridad, de miedo a no ser suficientes si no alcanzan un ideal imposible.